Un saludo para todas las personas que nos están viendo en este video. En Amor y Misterios vamos a hablar acerca del ser interior del hombre creado por Dios a su imagen y semejanza. Soy Adalberto Gabriel Díaz. Invoquemos la ayuda de la Santísima Trinidad para comprender un poco mejor el misterio humano y en el misterio humano contemplar el misterio de Dios Trino. En un anterior video hemos hablado del concepto del amor de Dios y su relación en el misterio de Dios y el hombre, lo cual nos ha llevado a otro video acerca de la relación de Dios con el hombre. En este video tomamos otra posición. Nos vamos a centrar en el ser interior del hombre y desde allí, como una cámara interna, exploraremos este interior del ser humano para observar su historia, su comportamiento existencial y su proyección de vida eterna. El hombre es humanidad, imagen y semejanza. La existencia del ser humano está definida en esta propuesta de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es la expresión fundamental del amor de Dios al hombre. Expresión que hace parte de una esencia, cuerpo y alma, de un hábitat, como un espacio logístico. Dios creó el cielo y la tierra, de ser un yo soy, vida, un yo soy de vida, vida eterna. Entonces, la existencia del hombre está colgada de la existencia de Dios. Si Dios no existe, nuestra imagen y semejanza no tienen soporte. Pero Dios existe. Entonces, nuestra existencia tiene la corresponsabilidad estructural de Dios, Dios Trino, en humanidad, imagen y semejanza. El primer paso para resolver la existencia humana es creer en Dios. Y para creer en Dios se requieren testimonios de su existencia, porque Dios hizo el cielo y la tierra y las cosas que en ellos habitan. El primer testimonio de la existencia de Dios soy yo mismo, porque yo existo. El hombre terrenal tiene el testimonio de la razón y puede contemplarlo observando las maravillas de la creación, mirándome al corazón. Pero esta existencia pareciera terminar en la muerte. Pero el hagamos de Dios está bien hecho. Eso implica que la existencia es eterna, porque lo que Dios hizo bien, lo hizo para la eternidad. Lo que sí es temporal son los momentos en los espacios logísticos, tierra y cielo. Pero la sumatoria debe dar una eternidad. Entonces, el cielo es eterno. El hombre celestial tiene el testimonio de la corrazón, como una razón superior en el espacio de la semejanza, una razón de discernimiento. Entonces, la existencia celestial se resuelve en el misterio de la fe como la expresión testimonial del corazón. El ser humano creado en la tierra es un ser con destino celestial. El ser humano tiene esta triple connotación: humanidad, imagen y semejanza. Connotación que se ajusta a las tres dimensiones en las cuales el hombre está en continuo crecimiento. Un crecimiento que trasciende en el espacio y el tiempo de dos naturalezas, terrenal y celestial. Esta triple connotación se desarrolla en el proyecto de amar de Dios. Entonces, se contemplan tres líneas del amor de Dios al hombre, fortalecidas en propiedad en cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad.
el amor del Padre Creador, el amor del Hijo Redentor, el amor del Espíritu Santo Santificador. El problema existencial del hombre radica entonces en la vida y la muerte. Lo que Dios ha hecho está bien hecho, y Dios llamó al hombre a la existencia. Entonces, esta existencia no tiene reversa. El género humano existía eternamente. El problema existencial del hombre está sujeto al cambio, al paso que debe dar a la trascendencia al cielo. Pero aparece el pecado para frustrar este intento. El miedo de dar el salto es un problema porque el hombre se acomoda, porque piensa en sus propias fuerzas para dar el salto. Y en estas fuerzas el hombre no llega al cielo, pero sí puede precipitarse a la muerte. La muerte no es la no existencia. La muerte es el cambio de destino de la existencia, porque el hombre fue creado para la vida y no para la muerte. La existencia se consuma en el cielo o en el infierno, en la vida o en la muerte. El problema existencial toma profundidad en la dimensión del espíritu, imagen, y esta muerte se da por causa del pecado, porque desaparece la gracia que lo conecta con el cielo. El alma es para la vida y no asocia a este espíritu cuando está en pecado. El alma no se puede dar la vida eterna en el alma no se puede dar la vida eterna por el pecado. La muerte no es el fin de la existencia, sino que la muerte es una vía de la existencia sin vida eterna. Esta situación la podía asociar a un mapa de navegación que se utiliza en los vehículos para viajar. Hay un trazo de un viaje directo hasta el objetivo. Difícil, pero me lleva al destino. Pero cada vez que se peca, ocurre un desvío que complica el viaje y lo hace más largo. Y también se puede optar por no ir al destino, sino a la muerte, con pecados mortales. Entonces aparece el pecado. En el entorno del árbol del bien y del mal aparece el ambiente de pecado, la tentación. El agente determinante de la existencia es la muerte. El agente determinante de la existencia en la muerte es el pecado. El pecado es una reacción de soberbia en cuanto a que el hombre quiere ser como Dios. Y este ser como Dios se manifiesta en tres dimensiones del crecimiento del ser: humanidad, imagen y semejanza. El pecado incide en estos espacios de crecimiento como engaños. No moriréis. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. De aquí que las tres tentaciones de Jesús están enfocadas en estos tres ejes: humanidad, imagen y semejanza. En el ser humano, la soberbia se sube en los tres ejes respectivos: en poder de la humanidad, ser en la imagen y tener ídolos en la semejanza. El eje fundamental del pecado es la soberbia, pecado que destruye el cauce normal y natural de la existencia en Dios. El pecado fue inducido como el miedo, engaño en una falsa humanidad, imagen y semejanza. ¿Dónde estás? Creo
Dios al hombre por amor. Cuando Él propuso, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y lo sigue amando. Por eso cuida de su criatura, porque es su creación, en los espacios que lo crecen en humanidad, en imagen y en semejanza. Cuando el hombre pecó, esta criatura se aleja de estos espacios, porque por otros caminos no puede llegar al destino. Dios creador lo busca y no lo encuentra. ¿Dónde debía estar? En el paraíso. Y Dios pregunta gritando, llamando al hombre que ha pecado, que se ha escondido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Grito desesperado del Padre por el Hijo. El Hijo ha perdido la gracia en la imagen por causa del pecado y no la encuentra. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo, porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer, la serpiente me sedujo y yo comí. El pecado tiene su propia incidencia en la razón, en la imagen, en el yo, la cual trata de justificarse para tomar posición virtual de la semejanza, pues la soberbia había tomado la razón y automáticamente se devela por la conciencia en el corazón, en la corazón celestial, en la conciencia. El pecado se hace partícipe de la ciencia del bien y del mal, tal vez mayor en el mal. En la razón, la culpa es del otro y hasta Dios tiene la culpa, la mujer que me diste por compañera. La mujer, ayuda adecuada para la semejanza, me dio, y en eso que me dio, me llené de soberbia, la misma soberbia del tentador. La serpiente me sedujo, el ángel caído, Luzbel, estaba lleno de soberbia, estaba en el espacio de la semejanza, y como un ser humano inferior, puede subir a la semejanza, y por eso atacó a la mujer. Su estrategia era certera. La mujer debía guiar al hombre a la semejanza, y por eso la mujer fue la vía de la herida del pecado. El alma es un soplo de aliento de vida dado por el Espíritu Santo. Por consiguiente, el alma no muere en el sentido de no existencia, pero el alma sufre por alejamiento de la fuente de vida, porque el espíritu del yo, conciencia, no es capaz de conectarle su imagen y la humanidad soberbia entra en muerte. Con estas piezas en caos, ya no se puede ensamblar el ser trino en el espacio trino donde se da el encuentro, la comunión de las tres personas de Dios trino. Por el pecado, el hombre se esconde, presenta un espíritu falso por la corrazón, pero la corrazón lo devela. El hombre queda desnudo, a la vista expuesta, la soberbia del hombre. La causa del pecado es el engaño durante la elaboración de la imagen. El yo no tiene el espíritu que Dios tiene, el espíritu que une, ama, sincroniza las tres piezas como un dictat cardíaco de ser, imagen y semejanza en una única existencia. El medio utilizado por el demonio fue la usurpación de la ayuda adecuada del hombre
el puente que le permitía unir la humanidad con la imagen y fundir su espíritu en la semejanza con Dios. Entonces, este pecado tiene consecuencias. El pecado es un crimen de soberbia, de una desobediencia, y por eso la verdad de la palabra hace justicia y lo condena. El pecado tiene consecuencias existenciales en el hombre, en el sentido que se desvía en el camino, en la dirección para la cual fue destinado. La humanidad debe volver al polvo del suelo. La primera consecuencia relativiza a la humanidad del hombre. Comerás el pan con el sudor de tu frente, de tu rostro, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo tornarás. Dios no condenó al hombre a la no existencia, pero como el pecado es manifiesta soberbia, la sentencia es de un purgatorio terrenal, volver al polvo del suelo para limpiar los restos de soberbia. Cuerpo y razón son destruidos en el polvo del suelo. Polvo, sustancia, antes de haber sido modelado el hombre a la semejanza. La razón tiene un final en corto tiempo, en la muerte del cuerpo. La imagen de la razón pecaminosa se duerme en el sueño de los muertos, se destruye con la humanidad en el polvo del suelo. La existencia es afectada en la historia por el ser, pero el ser no deja de existir y entonces cambian las condiciones. La historia vuelve al polvo del suelo. La segunda consecuencia se da en la labranza de la imagen como un esfuerzo y un dolor. Un esfuerzo que produce dolor, trabajo y dolor. El yo se forja en el trabajo y en el sufrimiento. A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Sacarás de él el alimento con fatiga todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos y comerás la hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. El yo del ser humano pone de manifiesto el sufrimiento en la muerte. La imagen debe estar confinada en la cruz. Si el yo estaba relativizado a la humanidad y esta humanidad volverá al suelo, la esperanza de los que no creen en Dios, en la salvación, es limitada a la muerte del cuerpo. La mujer, la ayuda adecuada del hombre para llevar al hombre, humanidad, de la imagen a la semejanza, ha sido engañada. El objetivo fundamental de ser mujer es la maternidad, y en la maternidad se da el acto de engendrar y parir vida en dos actos. Primero, parir a la vida terrenal en una acción de procrear, y parir a la semejanza, llevar al hombre al cielo, vida celestial. Por el pecado, este parir perdió la gracia y toma la connotación de dolor y sufrimiento, tanto a la vida procreativa
para que en este ser humano se elabore la imagen como a la semejanza en el camino del Calvario hacia la muerte de cruz, para entrar, parir a la semejanza, parir a la resurrección. El pecado fue una alteración de la función en la mujer, en el sentido de la vida. Se cambió esta función por placer. El yo deja de ser imagen y es el placer del cuerpo. Y por eso el pecado es muerte en la semejanza. Miremos el Evangelio del rico Pulón y el pobre Lázaro. El que sufrió en tierra ahora descansa, y el que tuvo placeres ahora sufre. La ayuda adecuada, que tenía un espacio de la tierra al cielo, este espacio quedó limitado a un espacio solamente procreativo. El pecado también desordenó la creación terrena. La vegetación se llenó de maleza y cizaña. Los animales aprendieron a devorarse entre sí. El hombre encuentra peligro en las plantas y en los animales, etc. Al hombre no le sirvió la ayuda adecuada de la mujer en su plenitud, y Dios, que da la vida, ahora está lejos. Entonces, el hombre debe proveer el alimento para la vida. Lo tendrá que hacer solo, y por eso debe trabajar con esfuerzo para sostener una imagen terrenal en el ratico de vida terrenal que le queda. Entonces, la imagen de la razón pecaminosa se duerme en el sueño de los muertos, con la humanidad del cuerpo condenado a morir. La tercera consecuencia se da en la semejanza, se da en la expulsión del cielo. Dios ya no está cerca. La semejanza había sido modelada en el hombre de barro y se le había dado un alma y resultó el hombre un ser viviente. Se dijo, Yahvé Dios. Resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. Así que lo echó Yahvé Dios del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Haber entrado al pecado se define como el conocimiento del pecado. La imagen del hombre está corrompida por el pecado. El yo es conocedor entonces del bien y del mal. Y en estas condiciones, el hombre estaría haciendo una sopa con sus actos de bien y sus actos de mal. El hombre no es Dios. Por consiguiente, en esta condición no le pertenece el espacio del paraíso. Por eso es expulsado del cielo a la tierra. Y Dios deja que en la tierra el hombre ocupe un espacio en un tiempo y convivan en este tiempo el bien y el mal, como un espacio de conocimiento de bien y el mal. Y este espacio le sea útil al hombre para el discernimiento y la seguridad y la asegurabilidad del interior del corazón. El corazón del hombre puede actuar libremente en las dos direcciones. En el juicio, la conciencia lo condena, ha perdido la gracia. El hombre, cuerpo y alma han sido expulsados del paraíso. Dios ya no está cerca. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. La llama de espada vibrante es la guerra
entre el bien y el mal. Y entre el bien y el mal se define el yo del hombre, se define la conciencia, corazón, en un espíritu de bien o de mal. El alma, expresión de vida, debe estar expectante en el recorrido del camino hacia la vida. Y el motor que lo llevaría es el yo, formado en una imagen, en un espíritu de vida. Dios encargó a los ángeles este cuidado, ya que ellos tenían la semejanza de Dios, cuidar la vida. Implícitamente se les da una tarea para incidir en el proyecto de Dios con el hombre. Es un proyecto nuevo, un proyecto de salvación. Entonces, estas tres consecuencias relativizan al hombre. Relativizan al hombre en una realidad diferente a la cual estaba programado, a convivir con el bien y con el mal y a esperar la muerte, al yo de servicio y al aislamiento de Dios. Esta es una relatividad compleja, asentada en las tres dimensiones en las cuales el hombre fue creado. Una relatividad que purga, una relatividad de espera de salvación para forjar al hombre, al ser, a un nuevo ser. En esta nueva situación, también Dios estaría asignando ángeles de ayuda, arcángeles, a una respectiva tarea correspondiente de acompañamiento al hombre. Miremos. 3 arcángeles. El arcángel Gabriel es el encargado de restablecer la humanidad. Por eso anuncia la encarnación de Jesucristo. El arcángel Rafael estaría encargado de acompañar al hombre en el dolor y el sufrimiento. Por eso es el arcángel de la medicina de Dios. El arcángel Miguel es el encargado de derrotar el mal, al enemigo, al demonio. Por eso se encarga de la expulsión de los ángeles del cielo y es el protector del hombre cuando se producen los ataques del mal. La existencia del hombre entonces queda relativizada ante un mundo nuevo. Esta nueva existencia, esta nueva situación del hombre implica un trastorno existencial, porque el hombre quedó relativizado en su espacio mundano para la humanidad, a un tiempo de vida terrenal, finalidad, a un comportamiento de un yo mundano. El ser humano ha quedado confinado a una vida terrenal, a un espacio donde conviven el bien y el mal, la paz y la guerra, y el demonio se pasea por estos predios, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Esto es un valle de lágrimas. Es como un purgatorio de prueba que ayuda a depurar la razón para que actúe en libertad sobre el bien o sobre el mal. La existencia humana toma asiento en la libertad del hombre, una libertad iluminada como una llama que además quema el espíritu, el corazón hacia una conciencia, una llama de espada vibrante, una luz mística que está enfrente para dirimir la existencia en el sufrimiento de cruz, para juzgar la razón, el yo para salvar, el yo en un espíritu según Dios, el bien,
para santificar y participar de la vida eterna. Entonces, la realidad del hombre en el mundo terrenal lo coloca a dirimir frente a la libertad, y esta libertad se define por una razón experimentada. Entonces, el primero, el sufrimiento y la vida. Recorrer una historia confinada en un sufrimiento entre el bien y el mal, y se enfrenta el hombre a una muerte de cruz. El yo está afectado por la incapacidad de amar. Enfrentados están el amar y el egoísmo. El alma está confinada al espíritu, esperando que el espíritu la defina si en Dios o en los ídolos, en la vida o en la muerte, si se salva o se condena. Todas estas realidades afectan el discernir del hombre. Hacen del hombre un esclavo, un hombre pecador y un muerto. Y en la ventana del tiempo hay una promesa, un Salvador que libera, que salva y que da vida, Jesucristo. La muerte no es no existencia. La existencia del hombre, todo hombre es eterna. La muerte es no vida, es entrar en un sueño, sueño de los muertos. Pero el alma de los muertos existe. La reacción del hombre en el espacio del tiempo es a esta real situación y se manifiesta en las luchas por la existencia. Podemos contemplar todo esto en el Antiguo Testamento. Las luchas que el hombre mantiene con los pueblos, el pueblo de Israel con los pueblos vecinos, buscando la existencia. Miremos un poco más de detalle. Tener una patria es una constitución de la historia. Entonces, la humanidad se enfrenta a un sufrimiento. El sufrimiento tiene un aguijón que lo persigue. Es la culpa. Es la historia que lo ha llevado a esta situación de muerte. Porque un acto de pecado da pertinencia al mal y a él le pertenece. Un acto de arrepentimiento y de bien da pertinencia a Dios y a él le pertenecemos. La supervivencia se hace latente, pero el hombre tiene que luchar, tiene que tomar su historia, pasar por la cruz, pasar a la cruz para enfrentar una deuda de pecado. Pero el confinamiento del ser en el espacio terrenal le hace imposible pagar esta deuda. Pero hay intenciones y por eso el hombre ofrece sacrificios con sangre de animales. Pero la existencia está proyectada al espacio de la semejanza. Y con más pecados, esta visión se pierde y se anula en la razón, y el hombre tiene miedo y pierde la esperanza. La razón lleva al hombre a ser contundente en lo que puede tener. Una visión corta relativa al mal. La duración del mal es corta en el tiempo, pero el hombre huye del sufrimiento, huye de la cruz y busca la existencia en otros mundos. Busca llenar la vida con placer para no sufrir. El poder tiene el dominio sobre la creación. En la tentación de yo, el no amar, no ser la imagen de Dios, es la tentación del pan, porque el pan hace que quien lo reciba se alimente y ese sea su fin. El amar es una característica de unión, de acercamiento y de fusión de Dios, impregnada en el ser humano en la creación
que conecta humanidad con la divinidad. La vida necesita pan para sostenerse, pero el pecado en este alejamiento de Dios, por el pecado en este alejamiento de Dios, es imposible amar en el sentido que Dios define el amor, a ser su imagen y semejanza. El amar humano toma una connotación terrenal, solo de atracción y compañía, porque el yo es el dueño egoísta del ser, y el amar en la imagen y la semejanza está lejos de las opciones terrenales. En la imagen se perfila una expresión del amar como una acción que espera la semejanza. Por el pecado no se puede ser imagen y por tanto el hombre en la razón existe en cuanto tenga poder de unión, en cuanto a dominio sobre los demás. La vida, una especie de semejanza, se sostiene con el pan como alimento de vida, y la vida hace fuerte al hombre, y el dinero y las riquezas le dan poder terrenal. Entonces, el yo racional va en la búsqueda del poder como una viabilidad de vida. Discernir el bien permite al hombre entrar en conversión, abandonar el mal, ser imagen en el propósito de Dios. Pero esta imagen requiere una luz, un profeta, una palabra, un amante, un Jesucristo que me ame en el sufrimiento y me libere. Ser algo. El hombre es criatura y necesita un Dios. La soberbia lo lleva a ser el Dios de su vida. La existencia se define en el ser algo. Y como Dios está lejos, entonces una forma racional de tener un Dios cerca es por la idolatría. Pues los ídolos son los que le darían una virtual existencia al ser, una existencia falsa, vida que se acaba con la muerte. Pero un espíritu convertido, iluminado con Jesucristo, activa en el espíritu el alma a reconocer a Dios, alabarlo y darle glorias, alimentarse con el pan de vida. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer unas túnicas de piel y los vistió. El hombre fue creado por Dios para Dios y Dios lo protege. Como la creación del ser humano le pertenece a Dios, Dios protegió al ser interior del hombre destruido por el pecado a la intimidad con túnicas de piel. De allí que el ser existencial del hombre es reservado en un fuero interno en la conciencia al poder salvador de Dios. El trigo protegido en su cascarilla entre la cizaña. Dentro de la conciencia se esconde el corazón del hombre, visible a los ojos de Dios. Y dentro de esta piel se alberga el misterio existencial del hombre. Y es Jesucristo, el hombre, el único que puede develar la desnudez del hombre. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. La prueba seguirá presente en cualquier momento, se pedirán pruebas y existirán las tentaciones en el momento de mayor debilidad. El tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Jesucristo humano devela la estrategia de la tentación hacia destruir la existencia del ser en sus tres dimensiones. La tentación del pan. La tentación es la tentación del yo, la seguridad del hombre. El yo se construye con alimentos del yo. Por eso vamos a la escuela. Por eso aprendemos de nuestros padres. Vamos a la universidad y nos formamos. Pero también hay piedras, malos enemigos, redes sociales, etc., que se convierten en panes y crean hombres con un yo sin espíritu. La tentación de la historia. Entonces, el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Es pensar que de cualquier hoyo habrá ángeles antes de la muerte, que lo salvará. Entonces, el hombre vive conforme con la historia de pecado que le toca vivir, pero la salvación requiere una mínima intención del hombre para que Dios lo salve. Un gesto de pedir misericordia, un deseo de libertad, un darse cuenta de desacomodarse. La tentación del alma, la idolatría. Dios de nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. El espacio de la semejanza es el cielo. El Señor de la semejanza es Dios. Ya Él solo se le debe dar, adorar y dar culto. Esta tentación es bajar el cielo a la tierra, no para vivir el cielo, sino para sustituirlo y entrar en la muerte. Entonces, Jesús, como hombre, fue tentado, experimentó el poder demoníaco del engaño, pero él miró siempre al cielo para superar la debilidad humana en la esperanza del cielo y respondió con la fuerza de la palabra. La esperanza de volver a tener vida de semejanza se resuelve en la contemplación del misterio del hombre que quiere salvar y tener vida. Con este evangelio de las tentaciones se nos da una luz que pone de manifiesto la existencia del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. La existencia del hombre se construye en un proceso místico que lo lleva de la tierra al cielo. Así como Dios pensó en un ser humano cuyo crecimiento se desarrollara en 3 dimensiones, en el Evangelio de las Tentaciones Jesús nos devela 3 clases de pecados: en la humanidad, en la imagen y en la semejanza. En las apariciones de la Virgen en Fátima se reveló 3 secretos, y si los estudiamos teológicamente en profundidad, estos 3 secretos están perfectamente concatenados con estas 3 dimensiones. Así lo he redactado en el libro de los 5 panes y los 2 peces. Algunos santos se les ha revelado los misterios del purgatorio y hablan de 3 niveles de purgatorio. Estos 3 niveles estarían ajustados a estas 3 clases de pecados. Por consiguiente, ayudarían a la purificación
de hacia la perfección del ser en las tres dimensiones existenciales del ser humano. Entonces miremos ahora ya cómo nos vamos a desarrollar en el misterio del ser humano, el misterio del hombre. Dios, por amor, somete entonces al hombre en un plan místico de salvación y vida eterna. La existencia del hombre es sometida por Dios a este plan místico. El hombre pertenece a Dios. El amor es el esfuerzo que Dios hace naturalmente para salvar al hombre, para rescatarlo de la muerte integralmente. Por eso dice el Señor Yahvé: os recogeré de en medio de los pueblos, os congregaré de los países en los que habéis sido dispersados, y os daré la tierra de Israel. Vendrán y quitarán de ella todos sus ídolos y abominaciones. Les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y así sean mi pueblo y yo sea su Dios. Dios somete al hombre en su iniciativa para rescatar su ser, humanidad, imagen y semejanza. Mirad, este texto se ha marcado en 3 colores que identifican las acciones de Dios en las 3 dimensiones del ser humano: color azul, color blanco y color rojito. Entonces Dios propone un plan que lleva al hombre al cielo. Por eso seremos su pueblo. Los planes de Dios se hacen en 5 pasos. Eso lo hayamos visto en otro video. Este plan se desarrolla en el concepto de planes místicos en 5 etapas. Y es Jesucristo, Hijo humanado, nuevo Adán, quien hace el primer recorrido de esta tarea como un nuevo Adán. Dios hace todo este proceso porque el hombre es criatura de Dios, hombre, imagen y semejanza, y el amar de Dios se da sobre criatura. Entonces, es la condición inicial para que Dios realice este plan en el hombre, que el hombre es criatura de Dios. La estrategia es una alianza que configura el ser interior. El hombre destruido por el pecado es reconfigurado en una nueva imagen, en Jesucristo crucificado, nuevo Adán. Recordemos que el pecado cambió el plan original de Dios, que Dios tenía en la imagen a la semejanza. Entonces Dios hace alianza. El nuevo camino, el nuevo ser pasa ahora por la cruz. Y Jesucristo reconfigura al ser humano para que pueda transitar por este camino. El ser terrenal es afectado por el pecado y se debe transformar en el camino de la cruz. Se debe convertir. Su razón terrenal debe ascender a la conciencia y se convierte a una razón superior, a una razón de corazón. Quien se crea digno de mí, tome su cruz y que me siga. Entonces este hombre que se convierte, se salva. Este hombre convertido se ha salvado. Ha entrado en la muerte para resucitar con una nueva imagen,
es un nombre nuevo, ser viviente que entra en el espacio de la santidad. El hombre en el espacio de la santidad tiene vida eterna. La imagen implica la semejanza. Este hombre salvado es ahora semejante a Dios. Es asunto al cielo. Vuelve al paraíso. Su ser se ha fusionado con Dios y entonces es hijo de Dios. Su vida de santidad se eterniza en la vida eterna, en la visión beatífica. Este proceso tiene varios elementos importantes. Se hace el recorrido avanzando su crecimiento en las tres dimensiones del ser, humanidad, imagen y semejanza, pero también se está desarrollando con los elementos que se usan: la razón, la conciencia, la gracia, el espíritu y su nivel de vida. Pues este proceso se recorre en vida terrenal en cuanto a conversión de la imagen, y también hay un proceso purificador, semejanza, el cual avanza en vida terrenal, pero se consolida después de la muerte. Miremos algunos detalles del proceso místico. La existencia del hombre se resuelve en el momento de ser creado, en tres dimensiones: humanidad, imagen y semejanza. Por este amor, Jesucristo acompaña al hombre, ser amado, en el recorrido del proceso sobre las tres dimensiones existenciales del hombre, de tal forma que en el amor de Jesucristo se resuelve la existencia del ser humano. La dimensión humana se reconstruye entonces en Jesucristo. Respondió Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. En la historia humana, Jesús entró en el momento culmen del tiempo para guiar el camino. Y es en el camino que Jesús transforma la historia con el perdón de los pecados, devolviendo la gracia para iniciar el proceso y mantenerse en el camino. Es en la humanidad donde se da el grito de libertad, la aflicción de los israelitas en Egipto, en el deseo de salir de la esclavitud, de entrar y recorrer el camino que Dios ha trazado para cada hombre. En el yo, la libertad toma la consistencia hacia ser imagen de Dios, en un espíritu de comunidad. Entonces se hace alianza. Dios con la comunidad es la iglesia, la familia, la ayuda adecuada que escuchan la palabra y construyen la unión, amor. Entonces, en el yo se da el amor hacia un espíritu cristiano. Mira cómo se aman. Y en el alma está expectante de su liberación, esperando resucitar. Jesucristo es el alimento de vida eterna, alimento de la semejanza, alimento de la función, alimento del camino. En la alianza, el proyecto del hombre. La estrategia de salvación del hombre es una alianza, porque la situación relacional del hombre con Dios eran polos opuestos. Venían de la oposición del bien y del mal. Y Dios hace una alianza con el hombre sujeto, involucrado en esta oposición y sometido a la esclavitud del pecado. En esta alianza se configura un nuevo hombre, un hombre reparado hacia la propuesta inicial de la creación y transformado
transformado hacia el bien que viene de Dios. La estrategia es Jesucristo humano. Nuevo Adán. Es la estrategia perfecta de salvación de los hijos del viejo Adán. La alianza tiene 2 capítulos. El primer capítulo es un capítulo normativo de la ley. Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17. Los invito a que ustedes lo puedan leer en sus casas. Y todo el Antiguo Testamento habla de la normativa de la ley. El decálogo es el perfil de la imagen y la semejanza. Describe a Jesucristo humano que entra en la imagen esperando el primer Adán. El decálogo es el perfil de la imagen y la semejanza. Describe a Jesucristo humano que entra en la imagen esperada del primer Adán. Para el hombre afectado por el pecado, esta norma se aplica en la razón, pero este perfil es una condena. Por el pecado, el hombre es incapaz de amar. Entonces, la ley esclaviza la razón, y en la ley no hay salvación sino justicia, porque la razón lo denuncia. La ley era el reto. El otro capítulo está relacionado en tema pedagógico. En el Evangelio de Mateo 5, del 3 al 12, se habla de las bienaventuranzas. Jesucristo es el maestro y su pedagogía produce un cambio sustancial. El amor supera la ley, porque se da la conversión de corazón. La razón en la imagen se supera con la corazón, con la conciencia, una razón específica de la semejanza. Y Jesucristo es el maestro, porque Él viene de la semejanza, de la santidad. Entonces, la estrategia de la imagen es el amor, el corazón amoroso de Jesús. En el capítulo de las bienaventuranzas, Jesucristo expone su proyecto de hombre hacia una nueva existencia del ser humano, un llegar a ser, un Jesucristo Rabuní, maestro. La historia del hombre nuevo entonces inicia en el bautismo. Jesucristo introduce el bautismo, ya que allí se recupera el derecho a la existencia del hombre en la gracia para dirigirnos hacia la semejanza, a un hombre celestial. El yo del hombre tiene la gracia, y en la gracia se da la capacidad de amar a Dios y al prójimo, gracias al Evangelio que construye el corazón del hombre. El alma, ahora con un yo en gracia, adquiere la paz que la da Jesucristo, la paz que da la garantía de que Jesucristo es el buen pastor que cuida de sus almas. La transformación del hombre, la conversión del hombre en su esencia trina. Esto implica ser cristiano. ¿Cómo ser cristiano? La transformación del ser humano se da en Jesucristo. Jesucristo nuevo Adán. Jesucristo es el maestro de la imagen y de la semejanza, y nosotros sus discípulos. El discípulo se acerca al maestro, se asemeja al maestro. Jesucristo expone su vida por amor hacia la muerte del pecado, hacia el ser cristiano. Jesucristo se adentra en la esencia humana para resurgir la vida. Y María experimentó esta vida de cristiano. María es la primera cristiana. No necesitaba conversión. Modelo de mujer cristiana que albergó en su vientre a Jesucristo para traerlo a la humanidad y lo acompañó, lo parió en el camino del Calvario para su paso a la semejanza. Y dijo María: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador,
porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclavo. En este versículo, en estos dos versículos de este himno mariano, María desnuda su ser, descubre su ser, su alma, su espíritu y su semejanza. Este proceso se ilumina con Jesucristo. Dijo María: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. La esencia de María, esclava. Su espíritu se alegra en Dios, y su alma reconoce la grandeza y alabanza a Dios. En este proceso se ilumina con Jesucristo, amando, formando, actuando en la esencia de cada ser humano, participándonos todo este recorrido hacia que la humanidad sea imagen y semejanza de Dios. Entonces, el ser humano se identifica con su maestro. Es un discípulo, un cristiano. Aceptar la cruz. El hombre vive en humildad y carga la cruz con dignidad. El primer paso de la conversión es cargar la cruz. El hombre en Cristo redime su historia de pecado y aprende de su maestro a cargar la cruz. Los discípulos siguen a Jesucristo. Jesucristo ha pagado las deudas del pecado en la cruz y la cruz se hace gloriosa en Jesucristo. No hay camino que lleve al cielo que no pase por la cruz y por Jesucristo. Los cristianos seguimos a un crucificado, pero que Dios lo ha resucitado de la muerte. El esfuerzo, la cruz, es parte de la formación del discípulo. La cruz forja la sangre y la sangre merece a Jesucristo que nos ha salvado. El discernimiento para actuar, para amar. El yo caracteriza al cristiano por el discernimiento. La caridad es paciente y bondadosa. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa ni orgullosa. Es decorosa, no busca el interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor al enemigo consiste en crucificar la razón. La cruz es la imagen del cristiano y el amar en la dimensión de la cruz es acomodarse a esta imagen. Jesucristo nos ama y nos redime en la cruz y en la cruz nos enseña a amar. Entonces, la cruz es la imagen que Dios quiere del hombre. El corazón del hombre en Cristo es capaz de amar, amar a Dios, amar al otro, amar al enemigo, amar hasta dar la vida, porque su espíritu ha experimentado el perdón de los pecados. El enemigo es quien tiene la razón, diferente a la mía, y este enemigo está todavía en el lado que estábamos cuando éramos esclavos del pecado. El alma se ha salvado. El espíritu fecunda el alma, Jesucristo alimento del alma. El alma contempla entonces la gloria de Dios. La imagen implica la semejanza. El alma celebra, adquiere la imagen del yo con un espíritu que la eleva a Dios y al ser elevada puede contemplar su gloria. El alma en Cristo adquiere vida eterna porque Jesucristo el Santo en la imagen nos da la santidad. Su santidad se quedó con nosotros en los misterios eucarísticos, sacramento de humildad, sacramento de amor pleno, sacramento de vida eterna. Jesucristo nos da la vida eterna en la Eucaristía. Entonces, el hombre convertido es un cristiano, es un hombre nuevo.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo: el ser humano por Jesucristo es un hombre nuevo y se salva por Jesucristo. El hombre ha sido tocado por Jesucristo. Es un hombre nuevo, hombre convertido de la esencia del primer Adán a la esencia del nuevo Adán, Jesucristo. Por eso a este hombre se le llama cristiano. Ahora, el hombre débil es fuerte, porque tiene la fuerza del Redentor, un hombre nuevo. Este hombre no es presa fácil del demonio, porque actúa con discernimiento, como Jesucristo actuó. Jesús nos enseña a actuar y contra el demonio, según la verdad, según la palabra. Miremos algunas características entonces en las 3 dimensiones del ser humano, con discernimiento. Salvar la historia es cargar la cruz. Jesús asume los sufrimientos. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Esta es la tentación de la seguridad en la historia. La historia, que por más oscura que haya sido, ahora es historia de salvación. Jesucristo salva la historia porque invita al hombre a cargar la cruz. Quien se crea digno de mí, tome su cruz y sígame. La tentación de la seguridad en la historia nos invita a cargar la cruz antes de los triunfos mundanos, que nos invitan a entrar y nos invita, cargar la cruz nos invita a entrar en el martirio, caso contrario a la soberbia que busca tronos y allí se radica el mal. La cruz nos relativiza y nos hace humildes. En cierta forma, en el texto, el tentador invita a Jesús a la soberbia, al pecado de Luzbel, y Jesucristo responde con la palabra, con la verdad, y la verdad domina el mal. El amar es gracia, y de ahí que Jesucristo nos da los sacramentos. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación del yo, del poder, la tentación del pan, del ser. Jesucristo en la gracia entra en el yo con un espíritu de su palabra para reconciliar con el perdón de los pecados. La alegría de la gracia salva el yo en un espíritu que le da vida y lo hace imagen. Entonces, la seguridad del pan no está en los títulos y capacitaciones mundanas. Está en la palabra de Dios que lo lleva a la conversión, a permanecer allí. El hombre habita en la semejanza. El alma glorifica a Dios. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Esta es la tentación de la idolatría. La imagen implica la semejanza. Jesucristo ha resucitado.
De esta resurrección participamos los hijos de Adán. Y nuestro tener es la vida. Y la vida solo depende de Dios. Entonces, el alma de un cristiano tiene vida en Jesucristo. Jesucristo es fuente de vida eterna. Y por esta vida por esta vida el alma está en continua alabanza y gloria a Dios. La plenitud del amor se realiza en la plenitud de la vida eterna. El resultado es la plenitud entonces de un hombre celestial, hombre resucitado con vida eterna. El hombre nuevo, imagen y semejanza de Dios, es un cristiano con vida eterna. La semejanza es la fusión con Dios, y esta fusión se da en la plenitud de la vida. Jesucristo, Hijo de Hombre, ha recorrido todo el plan trazado por Dios en la creación, humanidad, imagen y semejanza. Y a este proceso, el hombre es invitado para replicar la vida de Jesucristo. La humanidad vive en la libertad y la libertad se da en el amor pleno. El cuerpo ha resucitado. La humanidad es ahora el cuerpo místico de Jesucristo. El hombre nuevo, Dios lo resucita en su cuerpo, para que su cuerpo y alma se encuentren y vuelvan al paraíso. Este proceso de la humanidad en Jesucristo se ha constituido en la Iglesia como un cuerpo místico de Jesucristo. La muerte ya no tiene poder. Entonces se ha resuelto la propuesta original de la creación: humanidad, imagen y semejanza. La vida es el amor de Dios. Por amar, el amar es permanecer unido a Dios, imagen, y fundirse en su sustancia, semejanza. La vida en el Espíritu. El amar se funde en la esencia de Dios. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. El yo cristiano descansa en un espíritu de amor con vida eterna. Entonces, el hombre y su ayuda adecuada celebran nupcias para una vida conyugal eterna. Jesucristo es el novio y la iglesia es la novia. Entonces, el espíritu del ser humano ya no podrá vivir alejado de Dios. Su espíritu será un encuentro continuo en el amar de Dios. El alma se caracteriza en la santidad. Alegre, feliz, tiene a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La semejanza es la santidad para la visión beatífica, para la alabanza y glorificación a Dios. Voy a hacer aquí una nota. Esto no es un dogma, solo es mi apreciación lógica y puedo estar equivocado. El infierno es para quien no quiere salir del primer estado, de la prueba de la libertad, y quiere vivir en el infierno. Por consiguiente, la libertad es un hilo conductor, como un cable que sostiene todo el proceso. Y si este cable se rompe, se vuelve a caer. La seguridad de la salvación o la condenación se tiene después de la muerte, cuando se ha pasado por la puerta estrecha. El pecado mortal rompe este cable de la libertad con un no rotundo a Dios. El purgatorio es para quien esté en libertad, acepte y pida ser salvado. Entonces, asume la muerte del cuerpo hacia la muerte del pecado y hace este recorrido en los pasos 2,
3 y 4, alianza, transformación y salvación. 3 niveles de purgatorio. Si escuchamos la revelación, si vemos las revelaciones de Santa Faustina, la santa habla de 3 niveles de purgatorio que podrían estar aquí en estos 3 momentos, en estos 3 pasos de la creación del hombre. Finalmente, el cielo es para quien está salvado. El paso 5. El hombre participa de la vida eterna. Entonces, Jesucristo es el nuevo Adán que nos realiza en esta esencia trina. Y en esta esencia trina se desenvuelve el misterio de Dios. ¿Qué hacer? Es una respuesta que la responde una liturgia humana. ¿Cómo comportar? En todo este contexto, Jesucristo nos ha regalado una liturgia que cada hombre se somete a realizar. Esto es como un programa de gimnasia, alimentación y entrenamiento en un deportista. El hombre que entra al proceso tiene 3 tareas, como 3 metas en las cuales se está perfeccionando hacia la humanidad, imagen y semejanza. En la historia, este hombre hace un camino, camina, cargando la cruz, y decide convertirse, y camina en gracia. En el yo, se resuelve la capacidad de amar de corazón, tal que este amar genera un espíritu en el querer de Dios. En el alma, se recibe este espíritu y se contempla a Dios y se tiene siempre presente a Dios, porque de Él dependemos y por eso se alaba y se bendice y se le da gloria. El cristiano está en Jesucristo y Jesucristo es camino, verdad y vida. Y Jesucristo nos regala estas 3 liturgias en pos de la voluntad de Dios, creador de la existencia del ser humano. El misterio de la cruz. La cruz. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, que lo matarían y que resucitaría a los 3 días. Y llamando a la gente, a la vez que a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El misterio de la fe, la liturgia de la fe. La fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció. Salió para un lugar que había de recibir en herencia. Además, salió sin saber a dónde iba. Por la fe peregrinó hacia la tierra prometida como extranjero, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Los invito a leer todo el capítulo 11 del libro de los Hebreos. El misterio de la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió, y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y luego tomó una copa,
y después de dar las gracias, se la pasó diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. El misterio de la Eucaristía. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, conceda también vida eterna a todos los que tú les has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, a Jesucristo. En adelante, vamos a hacer unos videos acerca de estos tres misterios dados al hombre para que sea humanidad, imagen y semejanza. Los invito a estar atentos. Pidámosle entonces a Dios que después de conocer sus misterios nos regale su paz y nos regale su bendición. Amén.